Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, profe, buenos días, sí, señor. Ok, Wilmer, los demás sí. Fabiana, Jonathan, Tania, Nelly, Buenos días, Jan. profe. Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Yo también la escucho bien. Ok, Fabiana. Listo, Nelly, ¿me estás leyendo? Bueno, ¿quién nos falta? Esa de Karen, de Lisbeth, de Jenny. ¿Quién nos falta? ¿No? ¿No sabemos nada de ellas? ¿Cómo les fue con la consulta? ¿Cómo les fue con la consulta? ¿Sí le hicieron o no?
Ustedes me dicen. ¿Están viendo la pizarra o no? ¿Aló? Está como cargando, profe. ¿Está cargando? Bueno, me avisa cuando la vean. Listo, profe. Los demás. Yo también la veo ya, profe. Ok. ¿Sí la entendieron? ¿Sí contestaron? Profe, quería resolverlo así como tal, pues, o sea, resolverlo así aquí en clase para aclarar varias dudas. Pero ustedes sí lo hicieron, ¿sí? Tengo fe. Sí, Fabiana. Julián, ¿qué dicen? Nelly, Tania, Profe, Wilmer. personalmente yo sí no consulté porque se acuerda que el martes no pude entrar a la clase, entonces no vi, o sea, no lo hice y además que también toda la semana como que estoy adelantándome, entonces la verdad se me había olvidado. Ya. Julián, ¿qué le pasó? ¿Sí la hizo o no? Sí, profe, yo la hice. Ah, bueno. ¿Qué dice Nelly? Nelly, ¿me escuchan? Ya la leo. Ok. Tania, Wilmer. Profe, pues yo sí lo hice, pero igual como dice el compañero Jonathan, pues sería bueno realizarlo para aclarar dudas, a ver si nos quedó bien o no. Ya lo socializamos, listo. Wilmer. Sí, profe. Hola, Rosita, buenos días. ¿Usted se adelantó, Rosita? No, profe, pues voy en la mitad del video de la próxima, de la clase anterior. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, todos ven la pizarra, entonces vamos a socializar, ¿cierto? De acuerdo a esta gráfica, aparecen estas 4 preguntas. ¿Sí? Vamos a darle la solución a esas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy estamos, como lo dice ahí la pizarra. ¿Sí? Hoy es jueves 12 de noviembre. Entonces, dice, allá la variación de las distancias entre las 3 y las 5 horas. ¿Sí? Está preguntando la variación de la distancia, ¿cierto? Y nosotros habíamos, ¿cierto?, utilizado ¿una qué? Una formulita por aquí, a ver si alguien la vio. Ah, sí, aquí está, miren, la tasa de variación media de una función, ¿cierto? Es el dato mayor menos el dato menor, ¿cierto? La función evaluada en ese dato mayor menos la función evaluada en ese dato menor sobre el dato mayor menos el dato menor, ¿sí? Esa es una formulita que está ahí, ¿no? Para hallar la variación. ¿Y qué? Y tenemos la velocidad media, ¿cierto? Son estas 2 formulitas que estamos aquí y tenemos los deltas, ¿cierto? El delta de X sobre el delta de Y o el delta de Y sobre el delta de X, que es el cambio, ¿cierto? En el intervalo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A ver, pregunten.
¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron la variación de la distancia? Ojo que están preguntando aquí distancia, ¿no? La variación de la distancia, ¿sí? Entre este punto, o sea, entre este tiempo, ¿sí? Y este otro tiempo, ¿ya? Y después preguntan, ¿sí? La otra, ¿cierto? La otra distancia entre las 6, que sería la B, y las 10 horas, en esos tiempos. ¿Cómo cree que lo hicieron? A ver, ¿quién nos da una idea? Profe, yo empecé así. Bueno, listo, ya lo miramos a ver si empezó bien o no. ¿Qué dicen? Ahí se miraría punto final menos punto inicial. Sería el delta, ¿cierto? La variación de la distancia, ¿cierto? Están pidiendo la variación, ahí no dice la variación, se llama un delta, ¿no? ¿Distancia qué es? Pues en X, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? La distancia como tal es en Y porque según la gráfica en X estas son las horas. Es en Y. Pues miremos la gráfica, ¿cierto? En X son horas, muy bien. ¿Sí? Y la distancia sería en Y. Correcto, que se está midiendo en kilómetros. Ok, entonces cambio la variable. ¿Entendido? ¿Sí? Ustedes me dicen, los escucho y las escucho. ¿Sí? ¿A qué sería igual? Pues es un delta, entonces usted lo llamaron, ¿cómo? ¿Cómo lo llamaron? Dato final menos dato inicial, algo así. ¿Sí? O distancia final menos Pues yo distancia inicial. coloqué H2 menos H1, pues para abreviar hora. Hora 2 menos hora 1. Bueno, ¿cierto? Listo, entonces coloco la H2, que es la mayor, menos la H1. ¿Qué quiere decir? Tomar la hora mayor entre 3 y 5, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es la mayor? 5. ¿Cuál? 5 5. 5 Sería horas. 5 menos 3. ¿Sí? No, pues lo que equivale, profe. Toca ir a la Ah, gráfica. ok, entonces siguen siendo distancias. Entonces no, si estoy dando distancias, tengo que irme a la equivalencia de la distancia, ¿no? Entonces tengo que corregir aquí, ojo, ¿no? A lo que equivale, ¿sí? El Y mayor, ¿cierto? Es igual a la distancia mayor, y pilas ahí, menos la distancia menor evaluada en esos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vale 3 horas, ¿cuánto lleva de distancia? Ustedes me dicen, ¿cuánto recorrido en 3 horas y en 5? ¿Se la pueden ver ahí? Sí. ¿Sí, pues, sí la pueden ver? Entonces, se están Sí, preguntando en 3 horas son 100 y en este valor en de 3 horas, 5 son 400 350. menos 100. muy bien. Y en 5 le da este valor que está aquí, ¿no? Bueno, Que no se coloca, pero está entre 400 y 300, que sería 350 kilómetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mayor? En horas es 5, entonces 5 horas recorre 350. Entonces, hagamos eso, ¿ya? Eso va a ser igual, en 5 horas recorre 350 kilómetros menos 3 horas. Y en 3 horas, pues recorre 100 kilómetros. En 3 horas recorre 100 kilómetros. ¿Listo? Y para hacer esto, 350 kilómetros menos 100 kilómetros, eso me da 250 kilómetros. ¿Entendido? ¿Difícil o no? ¿Cierto? ¿Les quedó bien o no? Ustedes me dicen. Esa es, ¿sí? Esa es la variación de la distancia entre esas horas. Ahora hay que hacer lo mismo. ¿Sí me entendieron el 1? Antes de pasar al 2. Ustedes me dicen. Sí, señor. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos? Ahora hay que hacer lo mismo, pero con 6 y 10. Entonces hay que buscar en la gráfica qué distancia recorro en 10 horas y en 6. ¿Sí? En 10 horas, ¿cuánto se recorrió? Aquí tengo 10 horas. ¿Cuánta distancia recorrimos en 10? ¿Cuánto? 500.
500, ¿cierto? Tengo el dato mayor. Y el dato menor, en 6 horas, ¿cuánto? Lo que ve aquí. ¿Cuánto les dio ahí? Yo lo tomé como 4.50 en la mitad. Con la mitad, ajá, correcto. Como 450, ¿cierto? Entonces, en una dio 500 y en otra dio 450. Entonces, ahí tengo que hacer el mismo, ¿cierto? El mismo proceso. El desplazamiento, la distancia, ¿cierto? La variación de la distancia, en este caso es Y, va a ser igual a 10, que nos dio 500 kilómetros, menos 6 horas, que nos dio 450 kilómetros. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 50 kilómetros. ¿Entendido? ¿Vamos bien? ¿Ven? Facilito. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Pregunten. ¿Sí quedó correcto? ¿Entendido el paso 1, el punto 1, perdón, y el punto 2? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ahora sí les pregunto, ¿cómo hicieron el punto 3? Porque es una pregunta, dice, ¿varía la distancia con la misma rapidez? ¿Qué me dicen? ¿Qué contestaron ahí en la C? ¿Varía la distancia con la misma rapidez? No, profe. ¿Por qué no, Jonathan? No, no fue Jonathan el que habló. ¿A quién fue? ¿Julián? Pero, Sí. pues ahí yo hallé la velocidad. Ajá. Analíticamente, pues como lo iba a hacer ahorita, también necesitamos eso. Sabiendo en cuántas horas, o sea, ya hallamos que en el primer inciso son 250 kilómetros. Entonces hay que hallar en cuántas horas recorre esos 250 kilómetros. Entonces yo resté a 5, le resté 3, serían 2 horas. O sea, recorre 250 kilómetros en 2 horas, lo dividí entre 2 y hallé la primera rapidez, que serían 125 kilómetros por hora. No sé si se puede así. Sigue, sigue. ¿Qué más hizo? Hice lo mismo con el segundo, profe, y pues comparé las velocidades. ¿Le dio lo mismo? No, no, porque en el Profe, primero pues recorre 125 kilómetros por hora y en el segundo entonces serían 50 kilómetros recorridos en 4 horas. Ok, listo. Ya vamos ahí. ¿Alguien más? ¿Cómo entendió esa pregunta? pues, profe, yo multipliqué las 2 horas por los 250 kilómetros y las 4 horas por 50 kilómetros. ¿Cuánto les dio? Pues en la primera me dio 500 kilómetros sobre hora y en la segunda 200 kilómetros sobre hora. ¿La primera cuánto le dio? ¿Cuánto fue que le dio? 500 kilómetros sobre hora, profe. 500. Y en la segunda, 200 kilómetros. 200 kilómetros. Listo. Vale, Julián. ¿Y alguien más? Tania, ¿cómo la hizo? Wilmer, ¿cómo la hizo?
No escucho ni a Tania ni a Wilmer. No, sí, profe, estaba revisando una cosa, pero a mí me dio lo mismo que mi compañero Julián. Bueno, entonces están preguntando por la rapidez. ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Qué entendieron? Sí, porque dice que, Velocidad. dice que varía la distancia con la misma rapidez. ¿Sí? Sería ¿Qué entienden por velocidad, ¿no, rapidez? profe? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que la rapidez es la velocidad? ¿O no? Pues yo interpreté eso, profe, que pues la rapidez, la velocidad y la variancia que nos preguntan es entre un intervalo y el otro. O sea que si los dos varían o es decir, pues avanzan con la misma ¿Cómo velocidad. calcula? ¿Y cómo se calcula la velocidad? ¿Cómo la calcularon? Pues si es por fórmula, tengo entendido que la velocidad es igual a la distancia por tiempo. A ver, no escuché bien. Sí, ustedes me están diciendo que la pregunta es, la rapidez la toman como la velocidad, ¿cierto? Sí, como la velocidad. ¿Y la velocidad qué es igual? A X sobre T. Distancia por tiempo. Bueno, ¿cuál de las Por dos es? eso es que yo le dije que yo como tal las dividí, profe. Porque me están diciendo otra. Si es igual a X sobre T, ¿qué es X? Espacio, ¿sí? O distancia, ¿sí? Sí, sí, espacio recorrido sobre tiempo recorrido. O sea que el espacio es igual a la velocidad por tiempo, ¿sí? Sí, señor. La otra. ¿Será esta fórmula está bien? ¿Ustedes qué dicen? Sí, la velocidad es Sí, espacio profe, sobre tiempo. porque pues arriba, Entonces, claro, porque arriba está en la unidades de... velocidad, sí, la velocidad se puede medir en kilómetros por hora, ¿sí? Se puede medir en metros sobre segundo, ¿sí? Entonces tiene dos unidades, arriba espacio y abajo unidades de tiempo, ¿cierto? Kilómetros por hora creo que es la que tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿sí? Usted halló la rapidez. ¿En qué intervalos la tomaron ustedes aquí en la gráfica, Julián? ¿Qué intervalos tomó usted? Por mi lado tomé 3 y 5 y 6 y 10 que son los que estamos evaluando. 3 y 5 y 6 y 10, ¿sí? Las anteriores. ¿Y qué dedujo ahí? Entre Sí, 3 y 5. porque pues como tal las preguntas van en orden, pues nos preguntan el cambio de kilometraje en 3 y 5 y en 6 y 10. Y como tal ¿Cuánto son le dio? los intervalos representativos. No, es que ahí, ¿cuánto le dio la velocidad evaluada en ese intervalo? Entre 3 y 5. En X5, pues serían 250 entre 2, entonces serían 125 kilómetros por hora. ¿Le dio cuánto? 125 kilómetros por hora. ¿Sí le entendí bien? ¿De acuerdo? Sí, Y señor. evaluar la otra velocidad en el intervalo 6 y 10, ¿cuánto le dio? Pues ahí coloqué 50 como tal entre 4, entonces serían 12.5 kilómetros por hora. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Julián o no? ¿Qué Con dicen? Jonathan, ahora Ay, sí se... perdón. Ahora sí, Jonathan. Esto sí, como aparece una J y aparece una J. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Jonathan y Julián? A ver cómo los tienen aquí. Julián es, ¿qué? El apellido de Julián es Suárez. El apellido de Jonathan es Calderón. Perdón, Barrero. JB. Ah, listo, JS. Vale, qué pena.
Listo, ¿están de acuerdo con Jonathan o no? ¿Y eso qué le indica a ustedes? Mire que en el primer intervalo pues nos dio 125 kilómetros por hora y en el segundo nos dio 12,5 kilómetros por hora. La pregunta dice, ¿varía la distancia con la misma rapidez? ¿Cuál sería No, profe. ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces no es la misma rapidez, ¿no? Porque no, 125 pues no es igual a 12,5, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí se puede también mirar en la gráfica que la distancia no ha variado con la misma rapidez, ¿cierto? Entonces no, la Y respuesta es pues, no varía. según los resultados, se puede decir que entre 3 y 5 varía 10 veces más que en 6 y 10. Ah, sí, sí. No, y aquí se puede observar, ¿no? También. Aquí se puede Pendiente observar. también, sí, Sí. profe. Ajá, mire que de aquí se puede observar que la rapidez que estamos viendo ahí, pues no es constante, ¿no? No es la misma, ¿sí? Bueno, perfecto, bien. Pregunta D. La D que dice, vamos para la D. ¿Sí? La pregunta D dice, allá la variación media en los intervalos 3,5 cerrado y 6,10 cerrado. ¿Qué tienen que hallar ahí? La velocidad, perdón, la variación media. Entonces, ahí sí, ¿sí? Creo, sospecho que debieron aplicar la fórmula, ¿sí? De velocidad media. Entonces vamos a evaluarla entre el intervalo 3,5. ¿Listo? ¿Me recuerdan la fórmula cómo es? ¿Cómo es? Ay, se les olvidó, está arriba. Sí, voy a aplicarla, miren, aquí está. La fórmula de velocidad media. Aquí está, ¿sí la ven? Delta de y sobre delta de x es igual a la, ¿cierto? A la función evaluada en el dato mayor menos la función evaluada en el dato menor sobre el dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿cómo La de hicieron? abajo, profe. La de Ah, abajo, nos están preguntando espacio varias. 2 menos espacio 1 sobre T2 menos T1. Ah, bueno, cualquiera de esas dos, ¿cierto? No dice porque esta es velocidad media y están preguntando es variación media. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, la variación, perdón, es variación, no velocidad. Aquí corrijo, variación, porque la pregunta es clara, variación. Entonces, ¿cuál aplicaron? Cualquiera de esas dos, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, vendría dando lo mismo, ¿no? En este el caso. desplazamiento en X, sí, sobre el desplazamiento en Y sobre el desplazamiento en X va a ser a qué? A la función, ¿sí? Sí, que sería la distancia, llamémoslo así, por ejemplo, la distancia evaluada en 5 menos la distancia evaluada en 3 sobre 5 menos 3, dato mayor menos dato menor. ¿Cuánto les da eso? Ustedes me dicen. Evalúen la distancia en 5 horas. ¿Cuánto nos dio? Ustedes me dicen. Ustedes que Pues, tienen... daría lo mismo que salió arriba. Ajá, ¿cuánto da? 5, ¿cuánto nos dio? En 5. 125 kilómetros por hora. Ah, pero hagámoslo pasito por pasito. ¿En 5 cuánto nos da? Usted mira la gráfica, ¿cierto? En 5 pues nos da 300. 350. ¿Listo? Entonces aquí coloco 350 kilómetros menos Menos ahora esta 100. distancia evaluada en el punto 3. En el punto 3 en Y nos da 100. Muy bien. Entonces ahí coloco 100. ¿Listo? Menos 100 kilómetros sobre 5 menos 3, ¿cuánto me da? Pues me daría 2. ¿Y eso cuánto es? 350 menos 100, pues nos daría 250 kilómetros, ¿cierto? Sobre 2 horas. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es igual? Ah, profe, ¿cuánto es igual? 250 entre 2.
¿Ya? Ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Y aquí sería 125 kilómetros por hora en ese intervalo. Ahora hay que hallar la variación media entre el otro intervalo. ¿Cuál es el otro intervalo? Entre 6 y 10. Vuelve y aplica la misma fórmula, ¿cierto? El desplazamiento en Y sobre el desplazamiento en Z, o el cambio va a ser igual a la distancia evaluada en ese tiempo menos la distancia evaluada, perdón, el mayor menos el menor. Va a ser el 10, ¿sí? Y aquí 6 sobre 10 menos 6 horas. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan 10? Creo que el 10 nos dio 500, si no estoy mal. Y 500 menos en 6 nos dio 450 kilómetros. Y abajo, pues 10 menos 6, pues me daría 4 horas. Y eso me daría 50 kilómetros dividido en 4 horas. ¿Y cuánto les da eso? Les da 12,5 kilómetros entre hora o por hora. ¿Sí? Que sería la respuesta. ¿Sí? ¿Listo? Creo que ya acabamos lo que tenían de consulta. ¿Sí? ¿Sí les quedó así? Ustedes me dicen. ¿Entendieron? Profe. Dígame. Profe, por mi parte yo sí entendí. Ok. JS. Julián. Listo. ¿Qué dicen los demás? Pues, profe, a mí me tocó corregir algunas cosas, pero sí. Ah, bueno. Listo. Las niñas, ¿qué dicen? ¿Entendieron? Fabiana, Nelly, Rosa, Tania. Wilmer, nos ha conectado Karen, ¿no? Señor. No, ya estaba leyendo a Nelly. Bien, ¿sí? Rosita, Fabiana. Señor, ¿Entendió, Fabiana? Fabiana, ¿sí entendió? los escucho, profe. Que sí entendió. Pues, profe, los 3 primeros ejercicios sí los entendí bien. El último sí como que casi, acá no lo entendí perfectamente. Ah, es que el último pues se aplica la fórmula, ¿cierto? Cualquiera de estas dos que tenemos acá. Bueno, esta la llaman velocidad media y esta la llaman tasa de variación media. Esta la variación media va a ser la función, ¿cierto? El desplazamiento, son los delta, que son cambios, el delta de Y sobre el delta de X, que va a ser la función evaluada en ese dato mayor menos la función evaluada en el dato menor sobre el dato mayor menos el dato menor. ¿Cómo se sabe que es la función evaluada? Pues nosotros ya hemos evaluado una función. Simplemente que aquí está la función, pero no está en fórmula. ¿Listo, Fabiana? Está en gráfica. Entonces, cuando usted evalúa una función en gráfica, pues usted mira que en el eje X, ¿cierto? Están las horas y en el eje Y, pues están los kilómetros. ¿Cómo está evaluada? Por ejemplo, si yo quiero evaluar esa función en el punto 1, que sería una hora, pues yo miro su correspondiente en Y, ¿no? Entonces, en una hora, pues su correspondiente en Y es 100 kilómetros. Si la quiere evaluar en 4, usted le toca hacer una aproximación aquí, ¿cierto? Y usted sube aquí y busca siempre la respuesta en lleno, que son las imágenes. Y en 4, pues, ¿cierto? Nos daría 200 kilómetros, ¿sí? Es decir, tomo la función en X y busco su respuesta en Y. ¿Correcto, Fabiana? ¿Entendido? Sí, profe, ya Bueno, y entendí. entonces, en la pregunta están, ¿cierto? En la pregunta D, pues están buscando primero evaluar la función en el punto 3 y en el punto 5, pero la fórmula dice, primero el mayor, al mayor réstele el menor. ¿Sí? Entonces, cuando da 5, busco aquí 5 y su respuesta en 5 es 350. ¿Sí? Y en 3 es 100. Entonces, a 350 le resto 100 y me haría 250 kilómetros, que es lo que coloco aquí. ¿Sí?
Y ahora tengo que hacer la diferencia de tiempos, porque es el dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es mayor entre 3 y 5? De lógica es 5. Entonces a 5 le quito 3, ¿sí? Porque si lo hago al revés, pues me da negativo y las horas no son negativas. ¿De acuerdo? Y las horas no son Profe, negativas. ¿Vale? ¿Sí? 5 sí, menos 3 profe, daría gracias. 2 y ya hago todo ese proceso. Entonces lo mismo como le hice aquí, y esta Fabiana lo hace con evaluándolo entre 6 y 10. Ahora sí, ya la escuché y Profe, listo. ya, ya entendí. Bueno, perfecto, Fabián. Entonces, sigamos ahora, ¿sí? Con el ejercicio número 2. A ver cómo les va. Ejercicio número 2. Dice así. Hallar la velocidad media hallar la velocidad media de un objeto que cae desde una altura. Desde una altura cuya posición está dada por la función. Está dada por la función. Vamos a copiarla como tiene la función. La función se llama S de t. ¿Sí? S de t igual a menos 4t al cuadrado más 20. Esa es la función. Donde S es medida en metros. Ahí están dando las unidades. Donde S es medida en metros y T está medida en segundos. Y T está medida en segundos. En los intervalos en los intervalos 1,2, 1,15, 1, pues aquí punto y coma, punto 5, y en el intervalo 1,1.1. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Después de evaluarlo, pues tienen que comparar los resultados obtenidos y presentar una conclusión sobre el movimiento. Y presentar una conclusión sobre el movimiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, traten de analizar eso, traten de hacerle lectura crítica y aplicar, pues, el tema que está implícito ahí, ¿no? No, no está implícito, está explícito, perdón. ¿Sí? Dice, ya en la velocidad media, ya sabemos cuál es el tema de un objeto que cae desde una altura cuya posición
está dada por la función, nos da la función, nos especifican las unidades y nos dicen qué intervalos. Después de eso, pues comparo los resultados de cada uno y en esa comparación pues, nos vamos a dar cuenta de algo sobre el movimiento, ¿cierto? De esa función, de ese objeto. ¿Qué pasa con ese objeto? ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? No los escucho, se me quedaron dormidos. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Gracias, Tania, por contestar. Pensé que se me habían quedado dormido. Yo, ay, Dios santo. ¿Sí? Bueno, entonces tómense 10 minuticos para ese ejercicio. ¿De acuerdo? Ya reviso el chat. Ok, Nelly. Perfecto. 10 minutos nomás. No se demoren más.
Listo, ¿cómo van? Cuéntenme. ¿Me escuchan? ¿Cómo les van? ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Ya lo resolvieron? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Listo. Hola, Karen, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo Qué van con el pena ejercicio? Profe, la Tranquilo. verdad, con el anterior estaba verificando con mi compañero Wilmer y me dio lo mismo que le había dado a usted. Pero con este realmente voy perdida. ¿Por qué? Si ahí tiene que aplicar, pues es facilito. ¿Sabe qué le están preguntando? Sí. ¿Cierto? Pues, me dice que pues ¿Qué tenemos tiene que que hallar la hacer? velocidad, la media del objeto, nos dan unos intervalos, metros y segundos. Correcto. Entonces ya sabe que tiene que hallar la velocidad media. Entonces, ¿cuál fórmula tiene que aplicar? Pues la fórmula de velocidad media, no hay de otra, ¿cierto? Tiene que aplicar la fórmula de velocidad media. ¿Cuál es, Karen, la fórmula de velocidad media? Esto, profe, es que Usted se se referencia, regresa a pues, la pero clase mal. anterior. Si usted se Pero regresa sí a la se... clase anterior, mírela, ahí está. La velocidad media es igual al desplazamiento del espacio sobre el desplazamiento en el tiempo, que va a ser a la función evaluada en el tiempo mayor menos la función evaluada en el tiempo menor sobre el tiempo mayor menos el tiempo menor. ¿Ve? Aquí está la formulita de la velocidad media, V barrita arriba. Entonces, esa es la que hay que aplicar. ¿Ya? Mira, hay que aplicarla. Ahí está la función y están los intervalos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿se orientó Listo. o no? Sí, ¿Listo? ya. Bueno, listo. Los demás que dicen, cómo va Rosita, cómo va Fabiana, cómo va Tania, cómo va Nesli. ¿Sí? ¿Me faltó alguna mujer? No. ¿Cómo van? Fabiana. Fabiana, ¿está por ahí, Fabiana? ¿Me escucha bien? Fabiana. Fabiana no me escucha. ¿Sí? Nesli. ¿Cómo va Nesli? Rosita, Tania. Pues ahí vamos, profe. Creo que bien. Ah, bueno, Tania. ¿Y ya cuál ha hecho? ¿En cuál va? ¿Ya hizo el intervalo 1? ¿Ya hizo el intervalo 2? ¿Ya hizo el intervalo 3? ¿Ya yo la velocidad media en esos intervalos? Sí. Voy en el 2, profe. Ah, bueno, listo, Tania. Rosa, ¿cómo va Rosa? Más o menos, profe. ¿Qué más o menos? Cuénteme. ¿Qué ha hecho? Pues, profe, estaba mirando las fórmulas en el video anterior porque no las tenía. Ok. Entonces no ha empezado a evaluar los intervalos, ¿cierto? Aplicando la fórmula. No, profe. Bueno, Ujú. pilas con eso, hay que empezar ya. ¿De Sí, acuerdo? profe, ya. Bueno, Sí, Jonathan, sí. ¿cómo va? Ya acabé, profe. Ok. Julián, Ay, bien, Julián, profe. ¿cómo va? Pues más o menos voy en el segundo ¿Van intervalo. en segundo? Ok, Julián. Wilmer, ¿cómo va Wilmer? Ahí voy, profe. Listo. ¿Ya me escucha Fabiana o no? Todavía no. Fabiana.
Fabiana. Bueno, Fabiana no escucha. Nelly, ¿cómo va? Sígame el chat. Con el ejercicio 2, ¿cómo va, Nelly? Bueno, Nelly no. Bueno, vamos a mirar a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a socializarlo. Entonces hay que hallar la velocidad media. Entonces hay que recordar la fórmula de velocidad media. ¿Sí? Entonces vamos a copiar la fórmula, porque si no, no sabemos qué aplicar, ¿cierto? La velocidad media va a ser igual, ¿cierto? Al desplazamiento en el espacio sobre el desplazamiento en el tiempo, ¿cierto? ¿Y qué significa el desplazamiento en el espacio o de la función, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? A la función evaluada en ese tiempo, con el dato mayor, menos, pues aquí es menos, es evaluada en el tiempo menor sobre, ¿sí? El tiempo 2 menos es 1, el tiempo mayor menos el tiempo menor, ¿sí? Esa es la fórmula que debemos aplicar de la velocidad media, ¿sí? Entonces vamos con el primer intervalo, vamos a evaluar en el primer intervalo, ¿cierto? ¿En qué intervalo están preguntando? En el intervalo cerrado 1,2. Entonces hagamos esa formulita para el intervalo cerrado 1,2, ¿sí? ¿Qué sería 1 y qué sería 2? ¿Alguien me puede decir qué es 1 y qué es 2? ¿Qué podría ser 1 y qué podría ser 2? Pues son los tiempos, ¿no? Es T, para identificar, ¿cierto? El primero sería T sub 1 y el segundo sería T sub 2. De ahí pues yo empiezo a evaluar a esa función. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Listo? Entonces tengo que evaluar S en el tiempo 2 menos S en el tiempo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Listo. Sigo ahí. Entonces, ¿qué significa S en el tiempo 2? Pues tengo que evaluar la función, la que me están dando. ¿Cuál es la función? ¿Dónde está? Mire, aquí está S de T, ¿cierto? Cuando T vale 2. Entonces, me hacen el favor, ¿cuánto les dio la función cuando T toma el valor de 2? Ustedes me dicen cuánto da. 4. Profe. ¿Sí? ¿Cuánto da? 4. 4. A ver, 2 al cuadrado sería 4. Y 4 por menos 4 daría menos 16. Y menos 16 más 20, 4. Muy bien. Esa evaluada en eso nos da 4. 4 menos, ahora evalúen esa misma función, pero cuando T vale 1. ¿Cuánto da? 16. 16. ¿Cuánto da? 16. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Y ahora aquí abajo hay que hacer 2 menos 1, pues daría 1. ¿Y eso cuánto da? 4 menos 16 dividido en 1, ¿cuánto da?
Menos 12. ¿Cuánto? Menos Menos 12. menos 12, ¿qué? Entonces miremos. De arriba es Metros S. sobre segundo. Porque las unidades ya se dijeron, ¿cierto? M. S está evaluada, ¿cierto? En metros y T en segundos. Entonces daría menos 12 metros sobre segundo. Entonces, y ahora hay que hacerle el mismo proceso, pero al otro intervalo. ¿Cuál es el otro intervalo? Desde, ¿cierto? 1 y el valor de 1.5 o 1,5, ¿cierto? Entonces vuelve y juega el mismo proceso, ¿sí? Entonces la velocidad media va a ser igual a, y aquí me faltó colocarle velocidad media igual a, bueno, como está arriba, ¿cierto? Va a ser a S evaluada en 1.5 menos la función evaluada en el tiempo 1 sobre el tiempo 1.5 menos 1. ¿Listo? Entonces, cuando S vale 1.5, ¿cuánto les dio? Entonces, aquí reemplazan S, perdón, T, por 1.5 y efectúan las operaciones. ¿Cuánto 11, daría ahí? profe. ¿Cuánto? 11. 11, muy bien. ¿Sí? 11. Menos, ahora cuando vale 1. Cuando vale 1, ¿cuánto les dio? Ya la sabemos. Ya la hicimos en el anterior. ¿Cuánto nos dio? 16, ¿cierto? Sobre, ¿cuánto da 1.5 menos 1? 0.5. Excelente. 0.5, profe. ¿Y eso cuánto da? ¿11 menos 16 dividido en 0.5, ¿cuánto da? 2.5 si no estoy mal. No, a mí no me dio eso. Menos 21. No, tampoco. ¿Cuánto da esa operación? Tipo de carrera 5. Menos 5 entre 0.5. Ajá, ¿cuánto es eso? Menos 10. Ahora sí, muy bien, Tania. Menos 10 metros sobre segundo. ¿Listo? Ok, pilas con estas operaciones, ¿cierto? Y ahora viene el punto C, llamémoslo así, o el tercer intervalo. Y el tercer intervalo está entre 1, ¿sí?, y 1.1. Como siempre, pues la velocidad media va a ser igual a, ¿cierto?, a S del mayor menos S del menor, ¿sí?, sobre el mayor menos el menor. ¿Y cuánto da S evaluada en 1.1? ¿Cuánto les dio? La función evaluada cuando T vale 1.1. Ustedes me dicen cuánto da. Menos 15.16. ¿Cuánto? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo 15.16 menos, en 1 ya sabemos que da 16, ¿cierto? Ya lo sabemos, sobre 1.1 menos 1. Esto es facilito, ¿cuánto da? 0.1. Excelente, 0.1, Tania, ¿sí? Y eso, haciendo toda esa operación, ¿cuánto nos da? Si ustedes me dicen cuánto da esa operación. 15.16 menos 16 sobre 0.1. Menos 8,4, profe. Menos 8.4 metros sobre segundo. Listo. Ya evaluamos y ahí dice compara los resultados obtenidos y presentar una conclusión. ¿Sí? Entonces, mire, me dio la velocidad media en el primer intervalo menos 12, en el segundo menos 10 y en el tercero menos 8.4. ¿Qué podemos decir de esa? Ya los comparé y debo decir algo sobre el movimiento. ¿Qué puedo decir?
¿Cuál sería Pues la por un conclusión? lado se puede decir por el signo que es negativo porque va en caída, va hacia abajo, hacia el eje Muy bien. negativo de la Y. Ajá. Como la velocidad es negativa, el objeto va cayendo. ¿Cierto? ¿Está claro? Como la velocidad negativa, pues sabemos que el objeto va cayendo. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, ¿Sí? profe. Ujú. Como la velocidad media, ¿sí?, es negativa, ¿cierto? Quiere decir que el objeto, ¿sí?, y el objeto está cayendo, ¿sí? Ok, muy bien, eso es lo que podemos decir nomás. Observamos que la velocidad, ¿cierto? Y a medida que ¿qué? Pasa de menos 12, menos 10 a menos 8.4, son negativas, ¿cierto? Entonces va cayendo el objeto. ¿Listo? ¿Ve? ¿No era tan difícil o sí? ¿Entendido? Sí, profe. Ahora sí, muy bien. Ahora les dejo la consulta, ¿sí?, para el martes. Sí, tenemos el martes, sí, la consulta para el martes, ¿no? Para que repasen esto porque ya pasamos a otro tema. Para que no. El martes aquí estamos, ya les digo, para el martes 17. Para el martes 17 de noviembre. Después de otro puente, Después de otro puente, sí. Para el martes 17, ¿qué dice? Bueno, entonces es un ejercicio, les voy a dejar uno solito para que disfruten el puente. Entonces el ejercicio dice, la función de posición de una partícula. La función de posición de una partícula. De una partícula es S de T igual. Esto es A4 menos T al cuadrado. Hallar la razón media de cambio la razón media de cambio de esta partícula en los intervalos. Los intervalos (0,1 y 1,2). ¿De acuerdo? ¿Sí copiaron ya? Sí, profe. ¿Sí? La función de posición de una partícula es S de T igual a 4 menos T al cuadrado. La razón media de cambio de esta partícula en los intervalos 0,1 y 1,2. Está fácil, ¿no? No hay nada nuevo ahí. Para que no se les vaya a olvidar cómo hallamos, ¿cierto? Ese tema que nos están preguntando ahí. Karen, para que cuando esté compartiendo me les dé acceso a sus compañeros. ¿Listo, Karen? Sí, profe. Vale. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de la variación instantánea de una función, que es lo que nos falta. Entonces, vamos allá del cierto que significa la variación instantánea de una función.
variación instantánea de una función, ¿cierto? Es decir, cuando deseamos conocer la variación de una función en un instante dado, ¿sí? Ahí debemos considerar, ¿cierto?, el delta de x cada vez más pequeño, porque es lo que nos interesa. Por tanto, si se halla el límite de la variación media cuando el delta de t, el cambio, tiende a cero, se obtiene la variación instantánea de una función, ¿sí? Ojo, pilas con eso, ¿cierto? ¿Qué fue lo que les dije? Pues es la, ¿cierto? En la variación, y en pocas palabras, pues nos dice, pues se utiliza esta fórmula para que usted halle la variación instantánea, ¿sí? Entonces, tiene que utilizar, mire, límite cuando el delta de x tiende a cero, que se dijo, ¿cierto? ¿De quién? Pues del delta de y sobre el delta de x. Y eso va a ser igual al límite, ¿sí?, cuando b tiende a una formulita, ¿sí?, de la función evaluada en b menos la función evaluada en a sobre b menos a. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la formulita, ¿cierto? Porque debemos evaluarla en un instante dado. Y cada vez que el delta de x, el desplazamiento en x, se hace más pequeño, entonces el delta de t, o sea, el tiempo, tiende a cero. Y se aplica esa formulita que estamos ahí, ¿cierto? Variación instantánea de una función. Vamos a evaluar cómo varía, pues, en un instante dado. ¿Sí? Esto es por formulita, más o menos así. Entonces, miren las fórmulas que llevamos. Vamos a repasar. A ver. Llevamos la fórmula de la velocidad media, que es parecido. Miren, por aquí hay algo. Llevamos la fórmula, perdón, de la variación media. Llevamos la fórmula de la velocidad media. ¿Sí? ¿Correcto? Y ahora nos aparece, pues, lo que quiere decir la variación instantánea de una, ¿qué? De una función. Y si aparece la variación instantánea, si ya estaba la variación media y esto nos daba la velocidad media, aquí aparece la variación instantánea, eso quiere decir que debe existir la velocidad instantánea, ¿cierto? Porque van de la mano. Variación media con velocidad media, variación instantánea, pues debe tener su correspondiente velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Entonces van en parejitas. ¿Sí? ¿Correcto o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, entonces para que tengamos en cuenta que deben ir en parejitas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de velocidad, perdón, de variación instantánea. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, al soltar un objeto desde una altura de 100 metros. Desde una altura de 100 metros. ¿Sí? Su altura en el instante, ¿sí? Que ahí lo dice. Su altura en el instante está dada por la expresión. Entonces ahí nos deben dar la formulita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la llamamos? Pues, llamamos la f de t, sí, para acordarnos que la función evalúa en ese instante. F de t igual a menos 16t al cuadrado, ¿sí?, menos 16t al cuadrado más 100. Con f de t, ¿sí?, pues medida en metros, y t en segundos. Bueno, aclaran las unidades ahí, ¿no?
y t en segundos. Punto. Determinar, 2 puntos. ¿Qué vamos a determinar? Bueno, vamos a ver qué van a preguntar ahí. A. ¿Cómo varía la altura en el instante t igual a 2? Uy. A. ¿Sí? ¿Cómo varía? O cómo cambia, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo varía la altura? ¿Sí? En el instante t igual a 2. Esa es la A. Y miremos la B, es lo que dice. La pregunta B dice la variación instantánea en t igual a 2. Determinar la variación instantánea en t igual a 2. Bien, entonces aquí es una pregunta. Uy, ¿sí? Ya. Listo. Ya, ¿cómo varía la altura en el instante t igual a 2? Y determinar la variación instantánea en t igual a 2. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? Bueno, lluvia de ideas para resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo encontramos, sí, la variación de esa altura en ese instante? Reemplazándote en la función. Yo que reemplazando t igual a 2 porque dice que la expresión que como tal representa la altura es f de t igual a menos 16 al cuadrado más 100. Sí, ahí tenemos la función, ¿correcto? Aquí está, como dice Jonathan, ¿no? Aquí tenemos la función. Está dada acá. ¿Sí? Podría decir que esa es la función posición. Bueno, sí, llamamos la función posición, sí. ¿Listo? Y necesito en el primero cómo varía la altura en el instante t igual a 2. O sea que reemplazo, ¿sí? En la función t igual a 2. Pero acuérdese que Sí, debo un calcular. profe creería yo al reemplazar. Ajá, pero acuérdese que está preguntando cómo varía la altura en ese instante, ¿no? O sea, que tengo que comparar, ¿cierto? Tengo que comparar con algo ese t igual a 2, ¿sí o no? Sí, porque si lo reemplazo, pues no me da, solo me da un valor, pero entonces no me indica nada de variación, ¿cierto? Porque para variación tengo que comparar al menos, ¿qué? 2 intervalos. Al menos con 2 intervalos sí puedo decir algo, pero al reemplazarlo directamente, pues no me da sino me da la función evaluada en ese punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, sería como que en la parte A sería como varios intervalos, ¿cierto? Tomar varios intervalos, ¿cierto? Varios intervalos como que incluyan, llamémoslo así, o que tengan, que incluyan t igual a 2, ¿sí? Porque necesito compararlos. Entonces, ¿qué intervalos puedo tomar de muestra ahí que incluyan a t igual a 2? Acuérdense que los intervalos son cerrados, ¿ya? ¿Como cuáles? A ver, denme lluvia ideas. ¿Qué intervalos tomamos que tengan en cuenta 2?
¿Qué intervalos podemos tomar? Ustedes me dicen. 0 y 2. Ah, bueno, es cierto, el intervalo cerrado 2,3. Muy bien, ese me sirve. Y otro, ¿con cuál lo comparamos? Para saber. Y otro que incluya el 2, ¿cuál sería? Sí, que esté muy cerquita, porque dice ahí, ¿cierto? Considerar a X cada vez más pequeño. Que esté muy cerquita. Por tanto, se halla el límite de la variación media cuando delta X tiende a cero. Entonces, otro que esté más cerquita, pues yo le sugiero que tomemos, a ver, uno de 2 a 3, ¿sí? Y uno de 2, ¿cierto? A A 2.5, 2.5. de 2 a 2.5, ¿cierto? Para mirar, ¿cierto? Están un poquito pegaditos, diferencia de 0.5, listo. Entonces, por favor, evalúenme la función ahí, ¿sí? Apliquen la fórmula, a ver qué les da, ¿sí? En ese intervalo y en este otro, ¿de acuerdo? 5 minutos para eso.
¿Listo? ¿Cómo le fue? Cuénteme. ¿Sí pudieron hallarla o no? Los escucho. ¿Qué pasó? ¿Están escuchando, sí o no? Sí, profe. Sí, ¿cómo le fue? ¿Cuánto les dio en el intervalo 2,3? La variación media, ¿cuánto les dio? ¿No? ¿No lo hicieron? ¿Cuánto les dio? ¿Aló? ¿Qué pasó? No los escucho. Todavía les estamos en eso, profe. ¿Todavía? ¿Qué fórmula están aplicando, Wilmer? Pues ahí está, ¿cierto? Tiene que aplicar la de la variación media, ¿cierto? Llamémoslo así, la variación media va a ser igual, ¿sí?, al desplazamiento, al delta de y sobre el delta de x, ¿sí? Aplicando la fórmula. Ya que es igual a eso, a la función evaluada en b menos la función evaluada en a sobre b menos a, ¿ve? Esa es la que deben aplicar, que está arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso va a ser la función evaluada en b. ¿Cuál es b? Pues el mayor, que sería evaluada en 3, menos la función evaluada en a sobre el menor. ¿Sí? Que concuerda, llegamos a una secuencia siempre de lo mismo. Sobre 3 menos 2. Yo sé que aquí abajo ya me dio 1. Lo que no sé es cuánto vale la función cuando f vale, ¿cuándo qué? ¿Cuánto vale f de 3 y cuánto vale f de 2? ¿Alguien me puede decir cuánto vale f de 3? Pues ¿cómo sabemos cómo vale f de 3? Pues reemplazo aquí la función, ¿sí?, por 3 y opero, y luego reemplazo por 2 y opero, ¿sí? Siempre hay que reemplazar en la función. Ustedes me dirán cuánto da f de 3 y cuánto da f de 2. Profe, a mí f de 3 me dio menos 44 y f de 2 me dio 36. Menos 36. ¿Y eso cuánto es? Menos Menos 44. 80. Da menos Metros sobre 80, segundo. ¿cierto? Unidades, ¿cómo quedan las unidades? Metros sobre segundo. Ok, muy bien, metros sobre segundo, Tania. Listo. Esa evalúa en ese intervalo, ¿no? Entonces pongamos intervalo A acá y aquí pongamos intervalo B. ¿Sí? Entonces, en el A le dio eso, ¿cierto? Entonces, hallemos ahora, ¿sí?, en el otro intervalo la velocidad media, o la variación media, perdón, el desplazamiento en X sobre, ¿no?, en Y, va a ser igual a f de B menos f de A, ya se vuelve mecánico, sobre B menos A, igual, ¿cierto?, a la función evaluada en el punto 2.5, el mayor, menos evaluada menos el menor, sobre el mayor menos, ¿cierto?, el menor. ¿Sí? Ya sea abajo, ¿cuánto me da? Y abajo me da 0.5. ¿Sí? Aquí f de 2 me da menos 36, pero no sé cuánto me da f de 2.5, es el que me falta conocer. Profe, me dio 0. ¿Da 0? Ah, bueno, entonces aquí tendría ya hacer esta división, ¿cuánto da? Menos 36. Ajá, y dividirlo en 0.5, directamente, ¿cuánto da? 26, lo mismo que 36 por 2, entonces estaría 72. ¿Sí? Metros Sí, sobre segundo, metros sobre negativo. segundo. Uy, negativo. Sí, porque es negativo, el 36 es mayor, entonces sí, negativo. Ya, menos 70. Ahora sí, mire, va de menos 80 y luego va a menos 72. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir del objeto? Ah, que se lanza de una altura de 100 metros. ¿Qué puedo decir del objeto? ¿Sí? ¿Cómo varía la altura en el instante t igual a 2? ¿Qué puedo decir? Miren, me dio uno menos 80, otro me dio menos 72. Se lanza de una altura de 100 metros ese objeto. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo concluir? Ahí, ustedes me dicen, igual como hicimos la anterior, ¿qué puedo concluir?
A ver, usted me dice. Que va ¿El objeto qué? ¿Qué está haciendo? Negativa. desacelerando. ¿Cómo? Mire la altura ¿cierto? Mire la altura ¿cierto? ¿Cómo varía la altura? Pasa de menos La 80 velocidad va a disminuir. Ajá. ¿Me dice? La velocidad va disminuyendo. Eso quiere decir que la altura, ¿qué le pasa a la altura? ¿Cómo varía la altura? Porque es lo que están preguntando acá. Va ¿Cómo varía la altura? disminuyendo también. La altura va, ¿cierto? Va disminuyendo. O sea que de lógica, pues el objeto va cayendo, ¿no? La altura va disminuyendo a medida que, ¿qué? El objeto va cayendo, ¿cierto? Porque están preguntando sobre la altura, ¿cierto? Y cómo varía. Entonces, la altura, ¿cierto? Va disminuyendo, ¿cierto? Porque vamos en menos 80, luego menos 72, ¿cierto? Les puedo escribir que la altura va disminuyendo a medida que, ¿sí? ¿Y qué? Que el objeto, lógico, ¿no? ¿Sí? A medida que el objeto va cayendo. Y es lógico, ¿cierto? Pues si lo está lanzando, ¿sí? Pero si no lo están lanzando, se deja caer, ¿cierto? Se deja caer, sí, se va, ¿sí? Al soltar, no se está lanzando. Bueno, sería eso, ¿cierto? Que la altura va disminuyendo a medida que el objeto va cayendo, porque pasa de menos 80, pasa a menos 72, si tomo otro, pues también me va a dar menor que 72. Listo. Ahora, ¿sí? Ahora necesito la variación instantánea en t igual a 2. Aquí sí lo piden en ese instante. T igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí lo pide. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos eso? ¿Ustedes qué dicen? La variación instantánea de una en eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ustedes me dicen, ¿qué puedo hacer para el punto B? El B digo, para el segundo. ¿Cómo puedo hallar ahí la qué? La variación instantánea en t igual a 2. Derivar la función posición. Sí, podría ser, pero entonces acuerda que todavía no vamos con las derivadas, sino vamos con límites, ¿no? Entonces hay que hallar el límite, ¿sí? Entonces, en esa sí hay que hallar el límite. ¿Listo? Aquí, como un asterisco. Acuérdense que tenemos que hallar el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? Del delta de y sobre el delta de x. ¿Correcto? ¿Sí? Y eso aquí va a ser igual. Acuérdense la fórmula. ¿Sí? Va a ser el límite cuando b tiende a, ¿cierto? De f de b menos f de a todo sobre b menos a. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, por favor, hay que hallar ese límite. Ya, pero entonces, aquí solo dice, en el B, ojo, les voy a ayudar la variación instantánea en t igual a 2, ¿no? En t igual a 2. Y si yo miro el límite, pues necesito ¿qué? Tener en cuenta quién es B y quién es A. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos los que necesito?
¿sí? ¿Cuál sería el intervalo ahí? ¿Alguien lo puede deducir? ¿Cuál sería el intervalo el que necesito evaluar? Pues dice que en 2, ¿no? Uno es en 2 y el otro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el otro intervalo que tomo como referencia? ¿Sí? Acuérdense que delta de x tiende a 0 cuando delta de x se hace más 0. ¿Sí? Y la velocidad instantánea dice que ¿sí? Si desea conocer esa variación, perdón, la variación instantánea, dice que de la función en ese instante t se debe considerar delta de x cada vez más pequeño, o sea que tiende a 0. Por tanto, si se halla el límite de esa variación media, cuando el delta de t tiende a 0, se obtiene la variación instantánea de una función. ¿Sí? Entonces, aquí lo que recomiendan cuando piden esto es que tomemos el otro, el b, ¿sí? ¿Sí? Pues cada vez que delta de x tiende a 0, es decir, que tome el 2 y le sume el delta de x. ¿Entendido? ¿Sí? Tome ese mismo, pero sumándole el delta de x, porque es el que más, ¿cierto? Se está haciendo 0, más pequeño. Entonces, evaluemos esa función en este intervalo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos esta función, ¿sí? De velocidad instantánea, perdón, de variación instantánea en este intervalo? Es un intervalo como extraño, ¿cierto? Pues el 2 como dato menor y el segundo, pues 2 más el delta de x. ¿Por qué le sumó delta de x, profe? Porque delta de x es el que está haciendo 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le sumo esa variación en ese intervalo? ¿Sí? El que debe llevar el t igual a 2. ¿Ya? Entonces, por favor, identifiquemos cuál es f de a y cuál es b. Perdón, cuál es a y cuál es b. Para ustedes, ¿cuál sería? Según como está escrito este intervalo. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? ¿Se alcanzan a identificarlo o no? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? Pues yo diría que este lleva el 2 y le estoy sumando algo, como le estoy sumando a 2 algo, pues este vendría siendo mi b, el mayor. Y este pues de lógica, ¿sí? Para que sea el intervalo a, b. ¿Listo? Entonces, por favor, hallen el límite de esta variación instantánea en este intervalo. A ver cómo les va. A ver, lluvia de ideas, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Cómo iniciaron? Dígame. ¿Cómo van? Los escucho. ¿Sí? Hay que completar este ejercicio porque ya se va a acabar. Entonces yo le voy a dar un inicio, ¿listo? Y usted lo termina. ¿Cierto? Entonces debo calcular el límite, como dice ahí, ¿cierto? Cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? ¿Sí? De f de la función de b. ¿Cuál es b? 2 más delta de x. ¿Sí? Menos f de a. ¿Qué sería f de a? Pues f de 2, ¿cierto? Sobre, ¿cierto? Sobre b menos a. ¿Y qué es b menos a? Sería b, que sería 2 más delta de x menos 2, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Vamos bien? Señor. Me estoy reemplazando. ¿Listo? Entonces reemplazo f de b y reemplazo f de a. Ya identificado.
Y ahora, este es conocido. Ahora necesito saber cuánto vale f de 2 más delta de x y cuánto vale f de 2. ¿Sí? ¿Cómo lo hallo? Pues reemplazando esos valores de prueba en la función. ¿De acuerdo? Ojo, entonces para el primero vale 2 más delta de x, es decir que acá t vale 2 más delta de x y hacen esta operación. ¿Sí? Y luego, en la siguiente, f de 2, pues ya sabemos, este es más fácil, t vale 2. Es un poquito de cuidado este combinadito, esta suma, ¿cierto? 2 más delta de x, pero les tiene que dar algo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, terminar el ejercicio para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ya les ayudé ahí, simplemente. Este 2 más delta de x es como si fuera un 3, un 4, un 5, simplemente que lo expresamos así porque me está preguntando la variación instantánea en ese punto. Entonces debo calcular ese límite ahí. ¿De acuerdo? Entonces tienen dos cositas para el martes. Bueno, tienen dos cositas para el martes, para resolver eso. Y les voy a agregar la tercera para que la tengamos en cuenta, porque ¿sí? La parejita que falta aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la parejita que le falta? Pues necesito que consulten la velocidad instantánea, todo lo referente a la velocidad instantánea, ¿cierto? Acuérdense que van de 2 en 2. Velocidad instantánea. ¿Qué es eso y qué fórmula utiliza y todo eso? ¿De acuerdo? Tenemos variación media, tenemos velocidad media. Tenemos variación instantánea, tenemos velocidad instantánea. ¿Entendido? Y aquí me quedó mal escrito. Te lo corrijo. Ahora sí, velocidad instantánea, ¿cierto? Porque siempre van en parejitas. Repito, variación media, velocidad media. Variación instantánea, pues velocidad instantánea. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, tres cositas tienen para la siguiente clase. Listo. Bueno, entonces, feliz resto de día, se cuidan, que estén muy bien. Ahí Hasta pues. luego. Hasta luego. Hacen lo mismo. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.